Entonces dice ahí, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿verdad? Y por eso él dice, todos se escandalizarán de mí esta noche. Pero después que haya resucitado, después de esa herida al pastor, lo matan, que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Imagínate eso. O sea, el pastor es él. Sí, exactamente. Y las ovejas son los apóstoles, todos los otros discípulos y todo. Pero fíjate cómo él ya está ahí profetizando también qué va a pasar, ¿no? Inmediatamente ahí en los días siguientes. Ya está diciendo, yo le voy a decir lo que va a pasar, el futuro. Y él dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro era un hombre con un carácter fuerte y emocional. Y dice, yo no me voy a escandalizar. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Qué fuerte. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos le decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. El Getsemaní era una cosa así, un lugar donde había muchas matas de olivos, ¿no? Pero eso ya estaba como que anocheciendo, ya era tarde, ¿verdad? En el lugar de Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Dicen, tienes aquí que yo voy a orar. Y tomó consigo, ¿a quién? Otra vez a los mismos personajes. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes? Ajá. ¿Y se acuerda cuando él los tomó a ellos también? Cuando le iba a decir lo que iba a pasar. Digo, no. Él los tomó ahí y se fue al lugar. ¿Y qué pasó en ese lugar con Jesús? Vieron Se transfiguró. Y apareció Moisés y Elías, Moisés. Y ellos estaban, Jesús, Elías y Moisés, hablando. Es una cosa celestial, una cosa que nosotros no entendemos. Bellísima. Sí, y ellos llegaron a ver eso. Y agarra a él Jesús y los llama a esos 3 otra vez. Y les dice, ustedes 3, miren que le dice a todos, siéntense ahí que voy a orar. Pero ustedes, Pedro, Jacobo y Juan, ¿ves? Se llevó a ellos, ¿no? Y empezó a orar. Se llegó a ese grupito íntimo, pero Jesús empezó a orar. Y cuando él empezó a orar, comenzó a entristecerse y a angustiarse el Señor. Y les dijo, mi alma está muy triste. Mira, para que el Señor, el Dios Todopoderoso, diga eso, ¿te imaginas el dolor ese? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, el Señor los dejó a ellos, los grupitos de los 3, yendo un poco adelante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, lo que le venía a él, ¿ves? Y decía, exacto, él se vio el futuro y decía, ay Dios mío, él estaba sufriendo. Como hombre. Ah, buenísima Cassandra, ahí está su parte de hombre expresándose, ¿ves? Su parte de hombre expresándose, ¿ves? Su miedo, ¿ves? Pero mira cómo su parte divina toma el control inmediatamente. Mira lo que dice él. Siento pena, siento dolor, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre. ¿Tú sabes qué significa Abba en hebreo? Abrir. Abba en hebreo es el equivalente a papito. Es una manera de... Tú dices mamita, ¿eh? Papi. Mira cómo él llamaba a Dios su papá. ¿Cómo se dice mamita en hebreo? No lo sé. Pero mira que la intimidad que él tenía con Dios, que tiene con Dios. Que él lo llamaba papito, ¿ves? Mi papá. Una relación muy cercana. Y decía, papá, padre, papito, padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, ese sufrimiento, lo que viene significa la copa, ¿no? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjate, en ese momento él
tomó autoridad sobre la debilidad del cuerpo y dijo, pero que se haga tu voluntad, ¿ves? O sea que el mismo Señor, sabiendo que ese era su futuro, su cuerpo tuvo un momento de debilidad, ¿ves? Pero él no pecó en esa debilidad. En su cuerpo de hombre. Pero él no pecó. La palabra dice que él en todo era como nosotros, en tentación, pero sin pecado. O sea que Jesús ha sido tentado como todos nosotros. La diferencia entre Jesús y nosotros es que las tentaciones a nosotros le llegaron las mismas a Jesús, igualitas, pero nosotros pecamos y él no. Eso es lo único. Entonces, Bueno, es bastante. Vino luego. y los halló durmiendo. A los tres, Jacobo, Pedro y Juan. Y dijo a Pedro, Simón, ese era el nombre de él, Simón. ¿Ves? El nombre original, el nombre de Pedro se lo dio Jesús. La está regañando porque Exacto, le dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La palabra esa velar me llama la atención. Velar, orar una hora. Dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Ok. ¿Cómo uno evita tentaciones? Orando. Orando. Ahí está. ¿Ves? es una conexión. Y exactamente. Orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Le está explicándole esto a Pedro. Pero la carne es débil, Pedro dice. Si tú no oras, tú no puedes tomar control de la carne, ¿ves? La oración es importantísima. Pero el cuerpo de la carne es débil. Otra vez fue y oró. Jesús se fue una segunda vez y fue y oró diciendo las mismas palabras. Repitió la misma oración. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Repitió esa oración, ¿verdad? Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, otra vez el nombre ese, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Ya? Wow, ya sabía que venía. Oh, muchachos, estaba sufriendo tremendamente, sí. Hay uno de los otros evangelios que dice que en lo que él estaba orando eso, él sudó sangre. Así, ahora la ciencia que tenemos ciencia y nos permite entender cosas, la ciencia nos dice que la única razón por la cual, la única manera como un ser humano puede sudar sangre es cuando hay una presión tan intensa emocional que los vasos capilares de la piel se revientan. Esa es una presión emocional que usted y yo no nos podemos imaginar. Que los vasos capilares se revientan de la presión. Entonces, la palabra dice que él sudó sangre. ¿Ves? Y ahora entendemos cómo eso pasó. Así él estaba desesperado en su corazón. Yo le voy a usted, cuando lleguemos al final, le voy a explicar bien por qué era tan doloroso para él. Nosotros creemos que es porque, bueno, que la cruz. Ya van a entender por qué era tan doloroso al final. Que es muchísimo más profundo. Entonces, y respondió... Luego hablando. ¿Dónde? Dime números. 43. Ok. Luego, hablando él aún, vino Judas. Ahí está, yo dije, mira, el que viene, el que me entrega viene. Que me entrega venía. Ya venía, estaba diciéndolo. Que era uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos. Imagínate eso. Que Bueno, Jesús nunca se había robado un manicito, pues. Y lo vienen a buscar como si fuera un terrorista. Y los verdaderos terroristas eran los fariseos, ¿ves? ya le estaba sintiendo esa situación y Sí. sabía. Mucha gente con estas espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, mire como si todavía lo llamo maestro, Judas a él. Maestro, maestro. Y le besó al Señor, ¿ves? Es una tradición judía
se besan, ¿me entiendes? Nosotros en nuestra cultura de por acá, los besos son nada más para las mujeres y cosas así. Pero en otras culturas la gente se ve, en Rusia, por ejemplo, cuando tú te despides, los hombres se despiden, se besan. Los hombres. ¿Ves? Y creo que también Y los en judíos, Asia. sí, exactamente, los europeos y cosas así. Los judíos tenían lo mismo, ¿no? Con un beso de salud. Yo estaba como diciendo, maestro, saludándolo. Mentira. Lo que estaba dando una señal para que lo atraparan. Entonces ellos le echaron mano y le aprendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. O sea, este ejército que viene, miren lo que son las cosas. Ese ejército, esa policía que viene ahí, eso no es del Imperio Romano. Eso no es de los romanos. La gente no entiende eso. Ese es un ejército del templo, de los judíos. O sea, los que lo atraparon a él ahí fueron los judíos, no fueron los romanos. La gente, ay, que Jesús lo mató a los romanos. No, tú lo mataron a los romanos, no, tú lo mataron a los judíos. ¿Ves? Eso fue un ejército. Exacto, la misma gente de Dios del Antiguo Testamento lo cogió. ¿Ves? Entonces, lo atraparon. Y un hombre ahí, ¿ves? Uno de los que estaban allí sacó una espada. ¡Wham! Y a uno de esos soldados, policías, siervos de los sacerdotes, le cortó la oreja. ¡Wham! Él le cortó la oreja. A uno de esa gente que venía con palos y espadas, sí, a atrapar a Jesús. ¿Por qué? Porque Que no quería que atraparan a Jesús. ¿Ves? Que no querían que atraparan a Jesús. Entonces, y respondió Jesús y le dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Mira lo bonito de lo que él le dice a ellos. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así para que se cumplan las escrituras, es una profecía, ¿verdad? Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Él lo profetizó unas horas antes. ¿Me entiendes? Lo atraparán y ¿qué? Matarán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Mire cómo él inmediatamente lo predica. Ya. Y aquí hay una cosa muy interesante. Pero cierto joven le seguía, muchacho joven, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Al muchacho lo cogieron porque veía que estaba acercando, siguiendo a Jesús. Todo el mundo se había ido, pero este jovencito estaba pegado ahí. Como que tratando de, ¿entiendes? Hasta que la policía de esta se dio cuenta del muchacho y lo atraparon. Más él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Ves? Le cogieron la sábana para atrapar y él agarró y se arrancó desnudo y Dios le dejó. Claro. Ajá. Ahora yo le voy a decir a ustedes, muchas escuelas de teología y enseñanza bíblica y tradiciones sostienen, yo no me acuerdo si hay un basamento bíblico aquí, pero sostienen que este muchacho aquí, este jovencito aquí, es el que escribe este evangelio. Es Marcos. Es Juan Marcos. Ajá. Sí. Entonces, que como que da la impresión, ¿verdad que sí? Pero bueno, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Está viniendo, fíjense, no está yendo él a la corte romana, está yendo al templo del Señor, donde están los religiosos, el sacerdote, y lo llevan al juicio ahí dentro de ese templo. ¿Me entienden? Y los escribas y los sacerdotes y todo el grupo ese. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. ¿Ves? Que llegó a entrar por esas puertas cercanas a donde Jesús estaba. No completamente en la misma habitación, pero en el patio de afuera. Y estaba sentado con los alguaciles, ¿ves? Los policías, esas cosas del templo, ¿no? Calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Fíjate los corruptos estos, buscando cómo matar a Jesús. Mira, increíble. Cómo matar a Jesús.
¿Ve? Para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. No encontraban testimonio en contra de él. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, más sus testimonios no concordaban, se enredaban todo el mundo mintiendo, ¿ves? Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Ok, ¿tú se acuerdas que él dijo, destruyan este templo, verdad? Y mi padre lo levantará en 3 días, ¿te acuerdas? Ellos agarraron, cogieron la historia esa, que sí él dijo, y la transgiversaron, ¿ves? Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: no respondes nada, porque Jesús estaba calladito. Él sabía que eso era su misión, morir por los hombres, por el pecado del mundo, y no puede estar quejándose ni nada, ¿verdad? Entonces él estaba calladito y no respondes nada, le decía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es como decir la cabeza escogida de ser el líder de todo el templo por un año. Todos los años se escogía un nuevo sumo sacerdote, Y ese era el del año ese. Entonces él le dijo: ¿qué pasó? Le dijo que no respondes nada, ¿qué te pasa? Y que testifican estos contra ti. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Porque en la primera que Jesús diga yo soy, sí soy yo, a ellos dicen: está listo, ya tenemos razones de matarte. Porque ningún hombre puede ser Dios, ¿ves? Él no aceptaban que él era el Mesías, aun cuando lo sabían que sí era. Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Te fijaste que nos dijo ahora cómo él va a venir? Cuando él venga por su iglesia, ahí antes de que salga el hombre de la abominación, ¿te acuerdas? Es la segunda vez que lo dice. Ah, exacto, cuando él venga, así es como él va a venir. De la misma manera que él se fue, que ya van a ver cómo se fue al final. Él va a venir en las nubes, ¿ves? A recoger a su iglesia. Entonces ve al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, burlándose de él, profetiza. Y los alguaciles les daban de bofetadas. ¿Qué cosa, no? Escupir al Señor, bofetadas, ¿Qué fue? y él no abría su boca. Y él sabía que él tenía que hacer eso. Él tenía que pasar por ese bochorno por todos nosotros, ¿ves? Entonces nosotros a veces pensamos, no valoramos esto, ¿ves? Bueno, él aquí ya se calla la boca, ya no quiere hablar con nadie, ya no quiere enseñar nada, dice: está listo. De aquí ahora mi única misión es morir por el pecado del mundo, por los hombres, ¿ves? Entonces, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, una de las que atienden al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote eran como unos reyes. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús, el del Nazaret, el nazareno. Lo reconoció la mujer, porque ellos andaban por todas partes. Jesús era muy popular y lo conocían. Y a medida que Jesús se hacía popular, los fariseos también, los apóstoles más cercanos también se hacían popular, ¿ves? Entonces dice: tú estabas con él, yo te vi. ¿Me entiendes? Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Eso se cumplió una cosa ahí. O sea, la primera vez que lo negó fue cuando se durmió. Vamos a terminar leyendo. Vamos a terminar aquí para que veas lo que va a pasar. Mas él negó diciendo: no lo conocerá. Ok, y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Ella insistía:
Pedro, este hombre es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro. Cuando la muchacha siguió y levantó el polvo y la revuelta, todo el mundo empezó a ver a Pedro. Y dijo, sí, es verdad. Y dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Le reconocieron un acentico galileo a él, de pescador. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas, de que habláis. Y inmediatamente cuando él dijo eso, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro, en ese momento se acordó de las palabras que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ay, qué momento Está tan fuerte. bonito, chido. A Pedro se le rompió el corazón y dijo, ay Dios mío querido, ¿Qué hice? Dijo. ¿qué hice? Sí, mira que se cumplió lo que me dijo la mía hace un rato. ¿Ves? Qué cosas, ¿no? Pero esa historia no se queda ahí, con Pedro y la negación. Ya verán cómo el Señor hace una cosa bellísima con Pedro. Pero ya, eso será para mañana porque el capítulo se acabó acá. ¿Ves? Entonces, vamos a tomarlo lentico porque ya nos queda nada más, ya mañana es 15, 16 ya. O sea, el 15 son 45 y el último son 20. Sí, exacto. Vamos a tomarlo, vamos a degustarlo porque esos son bellísimos. Estuvo fuerte, ¿verdad? No sentiste fuerte. Estuvo fuerte. Fue Yo sé. parece mentira, ¿verdad? Que uno se ofende cuando uno le hacen algo, ¿verdad? Y aquí el Señor, ¿me entiendes? Puro, sin pecado. Y lo trataron como literalmente como eso, le escupían en la cara, imagínate eso. Le escupían, se le cubrían la cara, imagínate eso, escupiéndole. Y él no hacía nada. Y él no hacía nada. Ni les daba, ni los maldecía, ni nada. Se quedaba callado. ¿Ves? Entonces, ahí está. Ese es el Dios que nosotros servimos, ¿ves? Ese es el Dios que yo sirvo. Cuando yo veo a ese Jesús viviendo así, con esa manera de vivir de él, a mí me ha enamorado de su corazón. Yo me he entregado a servir por eso. No porque la iglesia es así, porque la iglesia hizo, porque aquel cristiano dijo. A mí me importa un comino. Lo que la iglesia dijo, lo que el cristiano dijo. Este hombre que está aquí es el que yo sirvo, ¿ves? Y al final de los tiempos, cuando Él venga, yo no voy a poder echarle la historia. No, porque la iglesia me dijo que yo dije, que me dijo, que María dijo, que Pedro dijo. Igor, tú me conoces, tú me leíste la palabra, tú has hablado conmigo toda tu vida. ¿Qué hiciste por mí? Hiciste la obra. Ay, ya está listo, no hay una tercera persona, es Jesús y yo. Ya, cuando Él venga así es la cosa. Jesús y yo. Él no me va a aceptar que excusita de ningún tipo, ¿ves? Entonces, bueno, ¿ves? Especialmente a mí, que me ha dado entendimiento, a mí me va a juzgar con más. Porque en este momento yo tengo más entendimiento que otra gente, ¿ves? Y uno lo juzga por su entendimiento. Si sabías eso, ¿cómo no actuaste de acuerdo a eso? ¿Ves? Entonces, bueno. Como hizo con Exacto, sí. ¿Cómo se llaman los fariseos? Los fariseos, exactamente. Fíjate que Jesús se consiguió una prostituta y a los como dije esta mañana en la enseñanza, Clema, los peorcitos de la sociedad eran los que cobraban el impuesto y las prostitutas, eran los peorcitos de la sociedad. Y eso era lo que estaba. Y él era la cosa más amorosa con ellos. Cuando los veía, los trataba como niños, con cariño. Pero en lo que Jesús veía a esos fariseos, los reventaba. Les tiraba duro. Hipócritas, que aquello, que lo otro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estos que están acá son ignorantes. Ellos no saben de la ley, no saben, no tienen años de tradición con la palabra. Los fariseos sí tenían años, estudiaban las escrituras y todo. Y sin embargo, cuando el mismo objeto de la escritura apareció, ellos sabían que era él, lo negaron, lo escupieron, lo golpearon. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, a veces nos extrañamos porque el Señor utiliza a lo inutilizable. Él viene al mundo y dice, yo humillo a los ricos y exalto a los pobres, dice él, ¿no? Porque los pobres verdaderamente se vacían completamente, no tienen a más nadie, tienen a más a Jesús. ¿Ves? Pero los ricos tienen muchas posesiones de las cuales preocuparse. ¿Se acuerdan el hombre que dijo, ¿cómo te puedo seguir? Bueno, déjalo todo. Y dice, no, que tengo mi padre, no sé qué más. Entonces anda, date la vuelta,
atiende a tu padre, ven. Y se fue. Y entonces le explicó, es más fácil que un rico, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre el cielo. Pero con Dios todo es posible, lo digo. Venga pues, ¿tiene alguna pregunta, alguna cosa para hoy?